hacienda va a tener sus propias normas y reglas establecidas por el patrón, ¿ya? Que unas van a ser más condescendientes, otras van a ser muy abusivas, y, pero así se va a ir gestando esta estructura social al interior de estos lugares, ¿ya? Y también otras haciendas muy importantes son las que van a estar a cargo de las iglesias, ¿ya? Estas congregaciones religiosas, porque también se les van a entregar a ellos tierras para sus producciones, y como estas personas recuerden que los sacerdotes eran los que tenían el conocimiento, ¿ya? Porque tenían grandes bibliotecas, eran personas muy ilustradas, todo lo estudiaban, todo lo analizaban, ¿ya? Ellos van a ser los que van a tener las mejores producciones agrícolas porque van a aplicar tecnología para ese tiempo. Van a implementar sistemas de regadío, van a analizar el ciclo de la semilla e incluso las haciendas que no pertenecían a congregaciones religiosas iban a hacer visitas a estas haciendas religiosas para poder mejorar sus producciones agrícolas, ¿ya? Porque los que se pueden decir que entre comillas dan como las primeras líneas de la agronomía aquí, o los que traen las primeras nociones de agronomía, van a ser las órdenes religiosas. ¿Ya? Y también tenemos que considerar también que la población mestiza igual se maneja harto en lo que es el conocimiento de los ciclos de las plantas, pero más que todo de forma autodidacta, observando, trasladándose de un lugar a otro, analizando los ciclos, tomando en cuenta las estaciones del año para ciertas producciones, pero es todo autodidacta del observar del día a día, a diferencia de las congregaciones religiosas que ellos van a estudiar el tema. Van a cómo puedo hacer mi hacienda lo más productiva, mejorar la calidad, la duración de los productos. Esos estudios los van a hacer con una mayor profundidad y una mayor elaboración las congregaciones religiosas. ¿Qué características va a tener la hacienda? ¿Ya? Primero que todo, va a ser una unidad territorial autosuficiente. ¿Qué quiere decir con esto? Que la mayoría de las cosas que se produzcan o la mayoría de las cosas que yo necesite para subsistir y tener una vida relativamente completa, yo lo voy a obtener en mi hacienda. Yo no voy a necesitar ir a comprar a algún lado, o no van a hacer cosas como muy puntuales que hagan que yo tenga que salir de la hacienda, ¿ya? Puedo pasar perfectamente toda mi vida dentro de la hacienda, dentro de esos metrajes de la hacienda, dentro de esas hectáreas de la hacienda, y no tener que salir nunca al exterior, ¿ya? También tenemos la otra característica de la hacienda, es que la mayoría de las producciones se van a basar en lo que es la agricultura y lo que es la ganadería, ¿ya? Y van a haber ciertas producciones menores como artesanías en cuero, artesanías en greda, artesanías textiles, pero eso son producciones como menores. Pero el fuerte, fuerte, fuerte va a ser lo agrícola y lo ganadero. Va a haber una fuerte estructura jerárquica desde el patrón hacia abajo, ¿ya? Vamos a tener el líder o el dueño de esta hacienda recibe el nombre de hacendado o patrón, ¿ya? Dentro de la connotación chilena más que todo se usaba la terminología del patrón, ¿ya? Y este patrón va a ser o un criollo o un religioso, ¿ya? O una congregación religiosa. Esas dos figuras sociales van a ser las que principalmente van a estar a cargo de las haciendas. Recuerden que los criollos son hijos de españoles, pero nacidos en territorios americanos, y no tienen derecho a poder desarrollarse en una primera instancia en cargos públicos, cargos administrativos, cargos importantes. Solamente les queda dedicarse a la producción de las haciendas, ¿ya? Y las iglesias también, porque estas congregaciones se les entregaban territorios para que ellos pudieran hacer sus producciones y subsistir, ¿ya? Entonces, las haciendas o pertenecen a la iglesia o pertenecen a algún criollo importante, ¿ya? ¿Y a quiénes más voy a tener de estas haciendas para que hagan la faena del trabajo? Voy a tener peones, voy a tener inquilinos y voy a tener medieros. ¿Ya? Recuerden que los medieros y los inquilinos por lo general siempre van a estar en la hacienda
en diferentes labores, y el peón va a ser, se van a ir rotando, van a ir llegando en la medida que se necesite mano de obra por periodos de cosecha o por eventos importantes dentro de la hacienda que demanden una mayor cantidad de trabajadores. ¿Ya? Y una vez que baja esa necesidad de trabajadores, estos peones se van a otra hacienda y así sucesivamente. ¿Ya? Acá podemos ver en esta imagen, en esta gráfica, más o menos cómo se observa una hacienda y qué tipo de secciones o áreas tiene una hacienda. ¿Ya? Acá podemos visualizar que son bastante estructuradas, muy similar a la estructura de plano damero, igual de como cuando vimos las ciudades. ¿Se acuerdan? Que todo estaba como muy estructurado, muy metrado. ¿Ya? Y acá vamos a ver diferentes estancias o áreas de la producción en la hacienda. ¿Qué cosas se hacían en la hacienda? ¿Cómo se vivía en una hacienda? ¿Qué actividades había en una hacienda? ¿Ya? Ahí ustedes pueden visualizar. Y les voy comentando que lo que hace referencia a lo que es el punto 1, ¿ya? Ahí por lo general va a estar ubicado lo que es la casa patronal, la casa del patrón, ¿ya? Ahí vive principalmente el patrón en conjunto con su familia, ¿ya? Es la casa principal, ahí mismo tiene las habitaciones de la servidumbre principal de la casa, ¿ya? También tiene su sección de bodega, su sección de establos, un pequeño granero o bodega en la cual pueden abastecerse de lo que necesiten para el desarrollo de la casa patronal. ¿Ya? En lo que respecta al punto 2, tiene que ver lo que es la capilla. ¿Ya? Todas estas grandes haciendas van a tener su capilla o su iglesia dentro de la hacienda. ¿Ya? Y van a haber sacerdotes que van a vivir en esa hacienda, ¿ya? O van a asistir al lugar cuando sean actividades de los sacramentos o alguna fiesta religiosa importante, ¿ya? Pero por lo general siempre había un sacerdote que vivía ahí en la hacienda y estaba a cargo de esa capilla. O a veces en muchas ocasiones era un pariente era un sacerdote que a la vez era pariente del patrón, entonces con mayor razón vivía ahí en el sector de la hacienda. ¿Ya? En lo que es el punto 3, tenemos lo que son las bodegas, pero de carácter laboral. ¿Ya? Acá vamos a encontrar, entre comillas, lo que podemos decir como talleres de herrería, carpintería, el área del molino para poder hacer la harina, o en la sección del curtiembre, que era donde se curtían los cueros. ¿Ya? En el punto 4, acá ya vamos a visualizar lo que son los tipos de cultivos. ¿Ya? Todas estas secciones que ustedes visualizan acá representan lo que son los cultivos, ¿ya? Que principalmente apuntaban a lo que era la producción del trigo, el maíz, ciertas leguminosas, las viñas y hortalizas varias. Dependiendo del tipo de suelo, de las características que tenga la hacienda, y va a depender cada una de las producciones. En el punto 6 vamos a encontrar todo lo que es la sección de las viñas. ¿Ya? Acá va a estar toda la producción de lo que son las uvas y los vinos. ¿Ya? En el punto 7 vamos a encontrar lo que son las acequias, ¿ya? Que son caminos o zanjas que reciben el agua del río principal que esté cercano a la hacienda. ¿Ya? Es muy importante que toda hacienda esté cercana a un río para poder obtener el recurso hídrico, hacer los respectivos desvíos de estas aguas para que el agua pueda acceder y llegar a la hacienda, principalmente a lo que son las producciones, y también tener el recurso hídrico para lo que es la casa o la casa patronal. ¿Ya? Profesor, una consulta. Dígame.
¿Alrededor de qué año eran estos sectores aproximadamente? ¿Cómo? ¿Como de qué año eran aproximadamente toda esta organización del tema de las viñas y todo? Fuertemente a partir ya de fines de los años 1600, ¿ya? Fines del 1600. ¿Ya? Ya, Ahí gracias, profe. tomó harta fuerza lo que era la hacienda, ¿ya? Después tenemos otro sector que es el punto 8, que apunta a lo que se le conoce como el sector del monte, ¿ya? Cuando hablamos del sector del monte, van a ser sectores que rodean a la hacienda, ¿ya? Y donde vamos a dejar que la vegetación surja de forma natural, principalmente lo que son los espinos, los boldos, los lingues, las pataguas, los arrayanes, entre otras especies, que son aquellas que nos van a servir para la elaboración de carbón vegetal y obtener la madera para la construcción, ¿ya? En la misma hacienda yo voy a tener, entre comillas, por decirlo de alguna forma, mi Sodimac o mi Easy, lo voy a tener ahí mismo en mi hacienda para yo tener los recursos que necesite, ¿ya? En el punto 9, este sector baldío que se puede ver o más liso o más sin mayor obstáculos, el punto 9 es lo que se conoce como campo exterior, ¿ya? Ahí se dejaban ciertos animales por unos 8 o 10 meses, ahí los dejaban al aire libre para que estos tuviesen un estado silvestre o un estado agresivo para trabajar en esa actividad en esa actividad que conocemos nosotros como rodeo, que en algunos lados está catalogado como un deporte, pero bueno, a término personal, yo no estoy muy de acuerdo con ese tipo de actividades. Ya entonces necesitaban que esos animales se volviesen lo más agresivos o lo más silvestres posible para poder traerlos después de 10 meses al evento del rodeo, ¿ya? Donde los varones lucían sus destrezas al tratar de domar a estas fieras que estaban en estos campos exteriores, ¿ya? En el punto 10, nosotros vamos a encontrar lo que se conocen como las faenas ganaderas, ya que ahí tiene que ver todo lo que el matadero, por decirlo de alguna forma, ya acá se extraía el cuero de los animales, se extraía la carne, la grasa y el sebo de la producción ganadera, ya. También tenemos el sector de el rancho, que es el punto 11, que se usa, bueno, hasta el día de hoy, sobre todo la gente mayor ocupa mucho la palabra, hoy voy al rancho. ¿Y qué significa decir voy al rancho? Que es la hora de la colación, que es la hora de almorzar, ¿ya? Acá por lo general estaban las mujeres que no trabajaban en el sector de la casa patronal, trabajaban acá en el rancho, ¿ya? Y mientras no estuviesen elaborando en los tiempos donde no preparaban alimentos, se dedicaban a trabajar el tejido de mantas o a hornear cerámica de carácter doméstico, ¿ya? Y preparar todo lo que era la alimentación para las personas que trabajaban, ¿ya? En el campo, ¿ya? Principalmente la dieta de la persona que trabajaba en el campo se componía en la mañana por leche o por mate o por harina tostada con algún otro ingrediente. Estoy hablando de lo que consumían las personas que trabajaban fuertemente en las labores de la hacienda. ¿Ya? El pan amasado y principalmente en lo que es la parte de la sección del almuerzo, yo técnicamente casi todos los días el menú estaba compuesto por la cazuela y por alguna legumbre, ¿ya? Y la conocida ensalada de tomate con cebolla o ensalada a la chilena. Eso era lo que principalmente se consumía en el trabajo. Bueno, era una dieta bastante calórica, pero también
porque el tipo de trabajo que desarrollaban necesitaba esa fuente de energía, ¿ya? Y se me había olvidado mostrarle el punto 5, que tiene que ver con lo que es con la cosecha del trigo, ¿ya? O el tiempo de trilla, que le llaman, ¿ya? Aquí se depositaba todo el trigo y a través del el cabalgar de los caballos